Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy les presento la manera de hacer texturizados directos sobre el polistireno, sin la utilización de cúter y de una forma rápida y sencilla. Espero les sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para esto necesitamos de unos palitos de madera, que pueden ser uno solo, de 2, 3 o 4 palitos unidos entre sí. Así como utilizaremos un pedazo de lámina de aluminio, de esas que podemos obtener de las latas de refresco o cerveza. Misma que enrollamos en una sola vuelta alrededor de la punta de los palitos, pero dejando 2 o 3 milímetros sobresalido del borde de los palitos. La laminita la pegamos con pegamento instantáneo y debe de quedar como les muestro. Pero también le pueden hacer a su gusto o necesidad, ya que estos deberán de hacerse del tamaño y de la forma según lo pida su escala o el proyecto a realizar, que como pueden ver se puede hacer la combinación de varios o hasta hacerlos medio redondos, todo es según los que necesiten. También ocupamos para representar la textura unas placas de poliestireno delgadas, las cuales podemos obtener cortándolo en este tipo de aparato sencillo, que solo es un pedazo de alambre nicrón sujeto a 2 tornillos, dándole la altura escogida, colocando los 2 palitos y conectándolo a un cargador de 9 o 12 volts. El espesor de este puede ser de 2 o 3 milímetros y deberá ser después pegado en un trozo de cartulina para ya formar el proyecto. Este tipo de material, si no lo quieren cortar o no lo encuentran, pueden utilizar también el fondo de los platos desechables, los fondos lisos, ya sea de poliestireno o esos nuevos de fécula de maíz que también servirán para lo mismo. Mi forma necesaria, nuestro proyecto, así como dándole los relieves que se requieran. Ya recortadas todas las piezas, iniciamos con la representación de la textura. En este muro que les presento combiné varios tipos de textura para que vean que no necesariamente siempre tiene que ser de una misma. Pero antes de iniciar tomamos ya sea un pedazo de aluminio hecho bola o una piedra para hacer diferentes texturas en la superficie del área donde representaremos las piedras o ladrillos, cuidando darle la textura según el tipo de piedra y en toda el área designada o asignada a cada uno de los tipos de piedra a representar. Ya hecho esto, iniciamos marcando los ladrillos, que debemos guiarnos por las líneas principales de las piezas de poliestireno, y ahí colocamos y presionamos para que queden bien marcadas, cuidando que al hacer las siguientes correspondan las líneas con las anteriores realizadas. Ya después de hacer el primer tipo, seguimos con el siguiente y así hasta marcar todos y cada uno de los tipos de piedras escogidas. Y hasta terminar toda el área o áreas necesarias. En el caso de que las líneas de las figuras no nos sirvan como guía, podemos dibujar unas líneas de guías siguiendo la dirección de las piedras a dibujar, como es el caso de las piedras que van dentro de los arcos.
y así también marcamos en los elementos complementarios como son los repisones que van debajo de la ventana o los volados. Ya marcadas todas las piedras, con un acocador le damos una repasada a todas las boquillas o a las boquillas que veamos que no se marcaron bien. Para después aplicarle una capa de porcelanizador que, aunque este material no es absorbente, es necesario para poder retirar el excedente de la pintura. Ya seco podemos proceder a colocar la pintura de color elegido para la boquilla, que como siempre lo hacemos es un poco aguada, y lo aplicamos en la superficie, retirando el excedente con un trapo limpio y seco para que quede marcado, o tratar de que quede marcado solo la boquilla. Para ya seco, ir colocando los diferentes colores y tonos escogidos para las piedras a realizar. Aplicando primero el primer tono, para ya terminado aplicar el segundo, y así sucesivamente hasta colocar todos los tonos escogidos. Esto debe ser de una manera aleatoria, a discreción o a gusto. Los colores y tonos deben ser elegidos o a su gusto, o según lo pide el tipo de piedra a realizar, pudiendo sacar los tonos de alguna textura o piedra ya instalada. O pueden imitar estos colores de una imagen, un video o de la realidad misma. Y ya terminado de aplicar todos los colores y pegados todos en su lugar, nos quedará algo como les muestro. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.